Buenos días a todos y a todas los oyentes de esta comunicación. Es un placer para nosotras compartir nuestros resultados con todos ustedes para el segundo Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Soy Rocío Collado Soler y en nombre de mi compañera Alina de las Mercedes Campos Puente y en el mío propio voy a proceder a la presentación de este trabajo titulado El aprendizaje de las matemáticas en personas con y sin discalculia, una revisión sistemática. Antes de adentrarnos de lleno en la discalculia, vamos a hacer una pequeña introducción a la misma. La Asociación Americana de Psiquiatría realizó un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales llamado DSM-5. En él se incluyen las dificultades o trastornos específicos del aprendizaje, los cuales afectan a las áreas básicas del aprendizaje, tales como la lectura, la escritura y las matemáticas, alterando la capacidad de comprender, procesar y almacenar la información. Estas dificultades pertenecen a la categoría de trastornos del neurodesarrollo, los cuales son de origen biológico, afectando también al nivel cognitivo del individuo. La principal característica que presentan los trastornos específicos del aprendizaje es la comorbilidad, la cual se define como la existencia de otro trastorno, además del trastorno primario. De hecho, estos trastornos ocurren de forma conjunta de 3 a 4 veces más a menudo de lo esperado por casualidad. Es muy importante especificar la gravedad en la que se encuentra el trastorno de aprendizaje, ya que puede que se dé en una sola área académica o en varias, provocando que el individuo sea capaz o no de realizar con eficacia diferentes tareas. En lo que nos atañe, nosotros hemos centrado nuestro trabajo en las dificultades hacia las matemáticas, denominada discalculia. La discalculia es una dificultad específica de aprendizaje que se produce cuando hay un déficit en la fluidez y precisión para la realización de tareas relacionadas con las matemáticas y en las habilidades aritméticas básicas, que tiene repercusión no solo en el rendimiento académico, sino también en las actividades de la vida cotidiana. La discalculia tiene una prevalencia estimada entre el 5 y el 7%, mientras que la prevalencia de la dislexia se estima entre el 5 y el 10%. Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en la dislexia, aun cuando ambas tienen una prevalencia similar. Por ejemplo, en la revisión sistemática de la Peña y Bernabeu, en 2018, dentro de los estudios o artículos seleccionados, encuentran que un 67% de esos artículos se investiga la dislexia y solo en la mitad, en el 33%, se estudia la discalculia. Por tanto, nosotras en este trabajo hemos querido estudiar la discalculia. La finalidad que persigue este trabajo es hacer un análisis de la literatura científica relacionada con investigaciones experimentales y cuasi experimentales sobre las diferencias entre las personas con y sin discalculia. En la escuela pública solo se detecta el 10% de los casos y en la concertada y privada el 30%. Por esta razón, queremos que esta revisión sistemática sirva de ayuda a la comunidad educativa en general, para reconocer estos casos y poder poner en marcha las adaptaciones necesarias para un adecuado proceso educativo. El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión sistemática sobre las personas con discalculia y sin discalculia para analizar las diferencias que se dan entre ambos grupos. Con el objetivo de realizar esta revisión sistemática, hemos realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos Scopus,
con el conjunto de descriptores que se puede ver en la parte superior de la pantalla. Hemos buscado artículos publicados desde el 2019 hasta la actualidad, con el fin de que fuese una revisión lo más actualizada posible. En una primera búsqueda hemos encontrado 1.483 publicaciones. Después hemos aplicado dos filtros, el idioma y el tipo de publicación. Solo hemos valorado aquellos artículos escritos en español o en inglés, de revistas científicas especializadas, rechazando artículos publicados en webs o blogs no especializados, tesis doctorales, capítulos de libros, entre otros. Basándonos en el título, resumen y palabras clave y teniendo en cuenta los filtros aplicados, hemos encontrado un total de 91 publicaciones. Para aceptar o no estos trabajos encontrados en Scopus, hemos aplicado una serie de criterios de inclusión y exclusión. Los artículos debían ser investigaciones experimentales o cuasi experimentales. Por tanto, las investigaciones teóricas han sido rechazadas. Los artículos debían ser accesibles de forma gratuita, rechazando aquellos cuyo acceso era de pago. Los artículos deberían ser estudios en los que se compara grupos de personas con discalculia y sin discalculia, rechazando aquellos en los que la muestra no cumpliese este requisito. Los artículos debían obtener resultados en los que se viera claramente la diferencia entre grupos de personas con discalculia y sin discalculia en el ámbito educativo, rechazando aquellos en los que se estudiaba la comorbilidad entre dislexia y discalculia, aquellos en los que se aplicaran programas para su intervención, se describieran sus características o se buscase la tasa de prevalencia. Al final, tras aplicar todos estos criterios, hemos incluido un total de 9 artículos en nuestra revisión. Respecto a los resultados, a grandes rasgos, podemos decir que las personas con discalculia tienen resultados más bajos o resultados peores respecto a los grupos de personas sin discalculia. En todos los artículos seleccionados, esta afirmación queda constatada, estableciendo diferencias significativas entre ambos grupos en diferentes aspectos del ámbito educativo. A lo largo de los diferentes artículos, las variables que se han estudiado han sido las siguientes: el desempeño en matemáticas, el tiempo o velocidad de procesamiento, la presentación de la información, la memoria, amplitud visoespacial, discriminación en diferentes orientaciones, emoción, atención y funciones ejecutivas. Entre ellas, la más estudiada ha sido el desempeño en matemáticas, que incluye diferentes habilidades como la agrupación espacial, la estimación, el cálculo o la numeración exacta. De todas ellas, la más repetida ha sido el rendimiento, en 4 de los 9 artículos. El desempeño está seguido muy de cerca por la velocidad o tiempo de respuesta, que se ha estudiado en casi todos los artículos, 6 de 9. Luego también tenemos otras variables menos estudiadas, como la forma en la que se presenta la información, la amplitud visoespacial, la atención y las funciones ejecutivas. Los resultados los hemos analizado basándonos en las variables que hemos comentado anteriormente. Respecto al tiempo de respuesta o velocidad de procesamiento, este es mayor en los grupos de personas con discalculia. Las diferencias son significativas en las actividades de comparación de números, en la realización de operaciones y en la resolución de problemas presentados de forma simbólica. Cuando los estímulos, los números, están agrupados o cuando los problemas se presentan en forma de imagen, estas diferencias no son significativas. Esto puede deberse a que la agrupación y la imagen facilita la comprensión para todos y muy especialmente para las personas con discalculia. Muy relacionado con la velocidad de procesamiento nos encontramos la memoria de trabajo, entendiéndola como la capacidad para procesar la información. El grupo sin discalculia presenta un mayor índice de la misma tanto en la memoria de trabajo verbal
como visoespacial, lo que puede ser una explicación del aumento en el tiempo de respuesta del grupo con discalculia. En la memoria a corto plazo, el grupo de personas con discalculia también tiene peores resultados, especialmente a partir de 3 ítems o elementos. Antes de almacenar y procesar la información, debemos ser capaces de discriminar esos estímulos. Se puede comprobar que el grupo con discalculia presenta un rendimiento más bajo cuanto más cercano está lo observado, con diferencias significativas respecto al grupo control. Por el contrario, en distancias más lejanas se dan diferencias entre ambos grupos, pero estas no son significativas. Para finalizar, respecto al desempeño en matemáticas, hemos de decir que las emociones tienen una fuerte influencia en el mismo, viéndose una relación positiva entre el rendimiento académico con la esperanza y el rendimiento con el disfrute, y una relación negativa con la ansiedad. Es decir, que a mayor esperanza y disfrute habrá un mayor rendimiento académico, pero cuando es la ansiedad matemática lo que aumenta, el rendimiento disminuye. Además, Moodglue 2019 afirma que el grupo con mayor nivel de ansiedad matemática es el grupo con dificultades para este área y a su vez es el grupo de menor rendimiento. También se dieron diferencias significativas en las habilidades de razonamiento, en la estimación, colocación de números, en la fluidez en el cálculo, en la comparación de números y en la numeración exacta a lo largo de los diferentes artículos que hemos seleccionado, a favor del grupo sin discalculia. Siendo más difícil de comparar los números cercanos entre sí para ambos grupos, tanto para el grupo con discalculia como sin discalculia. Esto puede deberse a la capacidad de atención, la cual es menor en personas con discalculia. Para concluir, decir que los trastornos de aprendizaje son los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes. Y de manera global, se estima una prevalencia aproximada de entre el 5 y el 20% de la población escolar. Por ello, son un tema de debate actual. La literatura refleja 3 grandes grupos dentro de estos trastornos o dificultades de aprendizaje, los relacionados con la lectura, escritura y cálculo. En lo que nos atañe, solo hemos reflejado estos últimos. Existen varios principios conceptuales que implican distintos patrones de desarrollo como la identidad, la negación, conmutatividad, inversión, asociación o equivalencia. Esto hace que las dificultades encontradas entre una y otras personas con discalculia sean heterogéneas. Por ejemplo, el principio de inversión les provoca dificultades en adquirir las habilidades aritméticas. Por regla general, las personas con discalculia presentan déficit en las habilidades de procesamiento, cometiendo errores de forma más común que las personas sin este trastorno. Además, usan estrategias más inmaduras para la resolución de tareas. Las diferencias entre las personas con y sin discalculia son significativas en la mayoría de los casos, como hemos dicho y hemos podido analizar anteriormente. Por ello se hace necesario y urgente la intervención con programas y aplicaciones que reduzcan esa brecha, como ya han hecho algunas investigaciones de diferentes autores. Por último, establecemos las dos principales limitaciones de esta revisión. La primera de ellas es el idioma, ya que solo nos hemos centrado en aquellas que estuvieran publicadas en español o en inglés. Y la segunda es el tipo de publicación, ya que solo hemos aceptado artículos de revistas especializadas. Sin más dilatación, queremos daros las gracias por vuestra atención y esperamos que os haya sido de utilidad. Aquí os dejamos nuestros correos para cualquier duda o consulta que quieran realizarnos. Muchísimas gracias.